El siguiente vídeo cuenta con contenido audiovisual. Para mejor experiencia use algún dispositivo de audio. Mantenimiento de estructuras. Definición. Se llama mantenimiento a las acciones a las cuales debe someterse una estructura, para tener unas condiciones de servicio, dentro de unos costos previstos y razonables. El mantenimiento no es más que los trabajos que deben realizarse de forma cíclica para la atención de los equipos y de los elementos componentes de las construcciones con el fin de subsanar sus deficiencias y mantener de manera eficaz los servicios que brinden con énfasis especial de aquellas partes que por su uso continuado o por su ubicación se encuentran más expuestos al deterioro. Justificación. Las labores de mantenimiento regulares, planificadas y presupuestas, siempre y cuando sean correctas, hacen mínimos los costos de operación de las estructuras. Dado que las estructuras van envejeciendo, es necesario hacerles una evaluación cada cierto número de años. Esto implica que es necesario hacer un presupuesto a largo plazo en el que se tengan en cuenta los costos de esas evaluaciones y de las posibles acciones de mantenimiento o reparación, si son del caso. ¿Cuál es la importancia del mantenimiento en estructuras? Para conservar al máximo las características de seguridad y funcionalidad de las estructuras, aumentando de esta manera la vida útil de las mismas. Clasificación de las estructuras según su tipo. Superestructura. Es la parte de una construcción que está por encima del nivel del suelo. La superestructura es la parte estructural que se sostiene en columnas u otros elementos de apoyo. De esta manera, por ejemplo, un puente tiene como superestructura a todos aquellos elementos que se encuentran posicionados por encima de los pilares y columnas que ejercen como sustento de aquel. La superestructura está compuesta por los elementos que sostienen tanto el peso del edificio como el de las personas y muebles que lo habitan. Infraestructura. Estructura que se encuentra oculta en el terreno, que constituye la cimentación de una construcción. También llamada subestructura. Es el conjunto de elementos que se encuentran por debajo del nivel del terreno. Clasificación de las estructuras según los materiales que la conforman. Estructuras de madera. En esta, los elementos estructurales se fabrican de madera. Requiere gran habilidad para lograr sus uniones, ensambles y conexiones según el tipo de madera usado, así como una gran precisión para el montaje. El montaje de estas estructuras es bastante rápido, pues no se necesitan grandes equipos de izaje por lo liviano del conjunto. Se emplean en naves industriales y en otras construcciones que tengan un destino provisional. Características: ligereza, economía, facilidad de elaboración, combustibilidad, mantenimiento. Estructuras de madera. En Aquí se puede observar algunos ejemplos de estructuras de madera. Estructuras de concreto armado. Estructuras de concreto armado. Los miembros del hormigón armado están constituidos por hormigón y barras de acero cabillas,
que son el refuerzo. Su función principal es resistir esfuerzos de compresión, y la del refuerzo, soportar fuerzas de tracción, pero ambos materiales trabajan como una unidad. Características. Encofrado de madera para la fundición de estructuras de concreto. Su plasticidad, que permite su adaptación a infinidad de formas mediante el empleo para la fundición de moldes y encofrados. Resistencia al fuego. Comienza a destruirse a partir de los 600 grados centígrados. Durabilidad. Su calidad mejora con el tiempo. Costo de mantenimiento mínimo. Es un material bastante impermeable. Material muy pesado 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Control de la calidad complejo. Tiempo para obtener su resistencia útil unos 28 días. Técnica compleja, esmerada ejecución, encofrado, fundición, curado y desencofrado. Estructuras de acero. Son las que los elementos soportantes, tanto verticales columnas, como horizontales vigas, son de perfiles de acero laminado, como angulares, canales, vigas y, son elementos prefabricados que se preparan en un taller y se llevan a la obra listas para ser colocadas. En comparación con otros sistemas estructurales, este es más económico debido al ahorro del tiempo de ejecución. La unión de los elementos entre sí, se hace remachada, soldada, o con pernos y o pasadores. Características. Las estructuras de acero se fabrican con piezas de perfiles de acero ensambladas. Las estructuras pueden hacerse de sección menor que con otros materiales, pues el material es homogéneo y muy resistente. Deben protegerse de la corrosión con pinturas especiales o recubrimiento de hormigón. Son peligrosas en caso de incendio, pues tienden a deformarse por el calor. Estructuras de acero. Identificación, evaluación y diagnóstico de fallas generadas por la acción de cargas. Tracción axial. Esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. Diagnóstico. Se forman a lo largo de la dirección de las barras de refuerzo principal. Estas son provocadas por el exceso de tracción longitudinal, sobrecargas no previstas, mala adherencia de las armaduras al concreto, mala disposición de armaduras, armaduras transversales insuficientes, baja calidad del concreto. Evaluar la situación del elemento y determinar, recuperar monolitismo, inyección de epoxi, refuerzo del elemento, verificar armadura existente, reforzar en caso necesario, para lo cual se debe colocar insertos tipo anclajes, a través de perforaciones, relleno con epoxi, picar y colocar armadura adicional, hormigonar o rellenar con mortero epoxi, reforzar con armadura externa, platabandas adheridas con epoxi, eventual demolición y reemplazo.
Fisuras por compresión. Si se rebasa la capacidad resistente del elemento en compresión, entonces ocurre una fisuración que es paralela a la dirección de carga del elemento. Diagnóstico. Cuando el patrón de fisuración es oblicuo, puede estar indicando que el hormigón está seco. Baja resistencia del concreto a compresión. Diseño insuficiente. Tensiones principales de compresión superan la resistencia del hormigón. Evaluación. Analizar resistencia del concreto y estado tensional de las armaduras. Refuerzo exterior con platabandas. Posible demolición y reemplazo. Causas de grietas por flexión. Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. Diagnóstico. Se manifiestan mediante fisuras y flechas traccionadas en la luz de la viga. Fisuras de flexión en losas. Se manifiestan en fisuras de 45 grados y en el centro de la losa en forma simétrica. Sobrecargas no previstas. Mala adherencia de las armaduras al concreto. Mala disposición de armaduras. Armaduras transversales insuficientes. Baja calidad del concreto. Evaluación. Evaluar la situación del elemento y determinar. Recuperar monolitismo. Inyección de epoxi. Refuerzo del elemento. Verificar armadura existente. Reforzar en caso necesario, para lo cual se debe. Colocar insertos, tipo anclajes, a través de perforaciones, relleno con epoxi. Picar y colocar armadura adicional, hormigonar o rellenar con mortero epoxi. Reforzar con armadura externa, platabandas adheridas con epoxi. Eventual demolición y reemplazo. Grietas por cortante. Es la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga, o elemento estructural, que actúan a un lado de la sección considerada. Son grietas inclinadas en la viga, se pueden desarrollar como independientes o como extensiones de grietas de flexión. Diagnóstico. Sobrecargas no previstas. Mala adherencia de las armaduras al hormigón. Mala disposición de armaduras. Armaduras transversales insuficientes. Baja calidad del hormigón. Fisuras inclinadas en los extremos de la viga, son fisuras de corte. Se manifiestan como fisuras inclinadas próximos a los apoyos de la viga. Evaluar la situación del elemento y determinar. Recuperar monolitismo. Inyección de epoxi. Refuerzo del elemento. Verificar armadura existente. Reforzar en caso necesario, para lo cual se debe. Colocar insertos, tipo anclajes, a través de perforaciones, relleno con epoxi. Picar y colocar armadura adicional, hormigonar o rellenar con mortero epoxi. Reforzar con armadura externa, platabandas adheridas con epoxi. Eventual demolición y reemplazo. Esfuerzo de punzonamiento. El esfuerzo de punzonamiento en una pieza es provocado por tracciones debidas a las tensiones tangenciales producidas por una carga o reacción localizada en una superficie pequeña de un elemento bidireccional de concreto, alrededor del soporte. De ello se deduce que el punzonamiento es el efecto que produce un elemento estructural de naturaleza puntual sobre su plano de apoyo. Diagnóstico. La superficie de rotura es la superficie crítica de punzonamiento. Esta va desde el perímetro donde apoya la losa elevándose y extendiéndose con un ángulo entre 30 y 45 grados. Punzonamiento en losas, son fisuras tips alrededor de columnas. Falta de resistencia del concreto. Incremento de las cargas que debe soportar la losa, sin haber tomado la previsión necesaria y superando la sobrecarga admitida por cálculo. Existencia de huecos en zonas próximas a los pilares, ejemplo, perforaciones en forjado para pasaje de instalaciones no calculada en proyecto. Armadura incorrecta, escasez, ausencia o insuficientes refuerzos. Defectos en la ejecución de armaduras, de anclajes, de estribos, fallos de soldaduras de los elementos metálicos y sus conexiones con las estructuras de hormigón armado, falta de recubrimientos, etc. Corrimiento de la armadura de punzonamiento. Incorrecta valoración de posibles momentos flectores. Evaluación. Inyección con epoxi. Reducir concentración de tensiones mediante aumentos de sección del pilar y capiteles de acero y hormigón. Traspasar carga a elementos inferiores. Para evitar un efecto de punzonamiento, es decir, que el elemento estructural se entierre en el suelo.
se materializa un ensanchamiento en la superficie de contacto entre el cimiento y el terreno. Fisuras por torsión. Se define torsión como el giro de un cuerpo en torno a su eje longitudinal debido a la aplicación de dos momentos torsores opuestos. Rotura del concreto a compresión debido a la torsión, son grietas transversales e inclinadas similares a las fisuras de corte, pero difieren de estas últimas en que siguen un patrón de espiral que atraviesa toda la sección del elemento afectado. Fisuras por torsión. Diagnóstico. Fisuras de momentos torsionales. Son fisuras a 45 grados en los cantos o esquinas de las losas. Las fisuras por torsión también son oblicuas pero continuas y en espiral. Atraviesan completamente la sección de los miembros afectados, similar a las grietas cortantes con excepción que describen trayectorias espirales alrededor de la viga. Identificación, evaluación y diagnóstico de fallas generadas por la acción del gradiente térmico y humedad. Gradiente térmico. Cuando la pieza de concreto se calienta aparece un gradiente de temperatura medio que genera una deformación diferencial en las distintas fibras de la sección donde las fibras más calientes se alargan en general en las losas o las vigas son las fibras inferiores. El gradiente térmico interno combinado con las condiciones atmosféricas y las condiciones de borde aplicadas, pueden inducir microfisuras en la masa del concreto que afecten su durabilidad, resistencia y el periodo de vida útil de la estructura. Los cambios de temperatura ocasionan variaciones de volumen, en forma similar a lo que ocurre con cualquier sólido, es decir, se dilata cuando se caliente y se contrae cuando de enfría. Algo similar ocurre con los cambios en el contenido de humedad, el hormigón se expande cuando se humedece y se contrae cuando se seca. Las humedades estructurales pueden ser el origen de graves problemas en la edificación. Causan pérdida de solidez en los muros de cargo y afectan directamente a la seguridad de edificios, viviendas y construcciones. De no atajarse a tiempo, se puede llegar a asentamientos de muros maestros. Identificación, evaluación y diagnóstico de fallas generadas por la acción química. La pasta de cemento es un material fuertemente alcalino de pH mayor a 12,5, por 10 tanto, normalmente no se encontrará un ataque específico por materiales básicos. Altas concentraciones de materiales alcalinos al entrar en contacto con el concreto durante procesos industriales causan deterioro solamente a través de procesos que no provienen de la reacción química directa con iones hidroxilos, tal como la reacción álcali-sílice. La situación es enteramente diferente para las soluciones ácidas, que atacan directamente materiales básicos como el concreto. La consecuencia del ataque de ácidos es la desintegración de la pasta de cemento, quedando expuestos los agregados. Si estos fueran de tipo calcáreo, también podrían verse atacados. Generalmente, no son comunes en el terreno aguas ácidas naturales, estando reducidas a regiones pantanosas o húmedas, donde existe descomposición de materia orgánica. Aguas ácidas pueden encontrarse en zonas cercanas a terrenos de relleno y en lugares donde hay almacenamiento de residuos mineros. Los residuos agrícolas e industriales, particularmente procedentes de la industria alimenticia o de procesamiento de animales, pueden provocar condiciones altamente ácidas. La acidez de las aguas naturales se debe generalmente al anhídrido carbónico, C02, disuelto, que se encuentra en concentraciones considerables en aguas minerales, agua de mar y aguas subterráneas en contacto con vegetales o animales en descomposición. Aguas con un contenido de C02 de 15 a 40 miligramos sobre decímetro cúbico son consideradas normales, sin embargo se encuentran con frecuencia concentraciones del orden de 150 miligramos sobre decímetro cúbico. Como referencia, el agua de mar contiene de 35 a 60 miligramos sobre decímetro cúbico de C02. Generalmente,
Identificación, evaluación y diagnóstico de fallas generadas por la acción de abrasión y desgaste. En el desgaste abrasivo el material es removido o desplazado de una superficie por partículas duras, de una superficie que es deslizada contra otra. Las acciones asociadas a esfuerzos que provocan un desgaste de la superficie expuesta del concreto se pueden agrupar como fenómenos de abrasión y desgaste, aunque más específicamente se considera abrasión cuando hay una acción mecánica por arrastre de sólidos sobre la superficie. En rasgos generales, la resistencia al desgaste está asociada a la resistencia intrínseca del concreto, pero es particularmente importante la calidad y dureza del agregado empleado y la eficiencia del curado superficial. Las operaciones de terminación y acabado superficial deben realizarse sin el agregado de agua adicional y evitando remezclar el agua exudada. Para mejorar la resistencia a la abrasión se pueden usar endurecedores minerales y o químicos o emplear hormigones especiales, con fibras de acero, ejemplo. Las acciones En componentes estructurales que presentan un elevado contenido de humedad, los primeros síntomas de corrosión se evidencian por medio de manchas de óxido en la superficie del concreto. Los daños por corrosión pueden afectar la capacidad portante de los componentes estructurales afectados, debidos fundamentalmente a la disminución de sección transversal de las armaduras, la pérdida de adherencia entre el acero y el concreto y a la fisuración de este. Asimismo, el progresivo de estructuras por corrosión provoca desprendimientos de material que pueden comprometer la seguridad de personas. En componentes Correctivos en estructuras. El recubrimiento. El recubrimiento de las armaduras en las estructuras de concreto armado aporta durabilidad y comportamiento mecánico. Uno de los datos fundamentales que se maneja a la hora de analizar o dimensionar estructuras de concreto armado es el del recubrimiento de las armaduras en el hormigón. Por recubrimiento se entiende el espesor de hormigón que queda entre las armaduras y la superficie de la pieza de hormigón. Se suelen distinguir dos recubrimientos. El denominado geométrico, que es el espesor estricto entre el contorno de la armadura y la superficie exterior de hormigón, y el mecánico, que es la distancia desde el centro de la armadura a esa misma superficie. El recubrimiento. Los revestimientos. Los revestimientos son las terminaciones superficiales, que otorgan continuidad, sirven de decoración y protección, y deben cumplir con las siguientes pautas en su colocación. Deben ofrecer seguridad ante eventuales desprendimientos. Deben elegirse los morteros adecuados para evitar las fisuras o agrietamientos de la fábrica o el revestimiento, cualquiera sea. Observar la disposición adecuada de las juntas de dilatación y retracción. Observar el eventual empleo de aditivos en los morteros o pastas específicas que garanticen el correcto comportamiento de los mismos. Realizar una secuencia ordenada en la colocación de los revestimientos en los edificios de varias plantas. Revestimiento en estructuras de madera. Revestimiento en estructuras de madera. Revestimiento en estructuras de acero. Revestimiento en estructuras de acero. Galvanización en caliente del acero. Revestimiento en estructuras de concreto. Colocación de mortero como mezcla seca. Revestimiento
Inyección de resinas epoxi. Inyección de... Mezclar la resina epoxi. Retirar el sellado superficial. Mezclar. Costura de fisuras. Costura. Correctivos en estructuras. Cuando únicamente se pretende aumentar la resistencia, la rigidez o ambas propiedades simultáneamente de una estructura o de un elemento estructural, estamos hablando de una intervención de refuerzo. El reforzamiento de estructuras está dirigido a incrementar la capacidad de carga y serviciabilidad de una estructura. Se realiza cuando existen nuevas solicitaciones como errores en el diseño o defectuosa mano de obra durante el proceso constructivo. ¿Por qué reforzar? Actualización a nuevos reglamentos. Cambio de uso resultante en incremento de cargas. Diseño inadecuado. Errores y defectos en la construcción. Daños estructurales por eventos accidentales, sismos. Corrosión en el acero de refuerzo. Eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes. Correctivos en estructuras. Métodos de reforzamiento estructural. Los métodos de reforzamiento pueden causar cambios en la rigidez, ductilidad y amortiguamiento de los edificios. Estas propiedades deben ser tomadas en consideración cuando se modifica la capacidad de carga de la estructura. Métodos de... Clasificación de métodos de reforzamiento estructural. Incremento de resistencia. Adición de muros de cortantes. Adición de pórticos. Adición de muros laterales a las columnas. Adición de contravientos, armadura. Refuerzo de vigas. Introducción de holguras, especialmente en muros cortos. Incremento de ductilidad. Reducción de carga muerta. Adición de muros cortantes. Adición de contravientos. Refuerzo de vigas. Combinación tensia y ductilidad. Reforzamiento de la cimentación. Adición de muros laterales a las columnas. Reducción de carga muerta. Sistemas de reforzamiento estructural. Arriostramientos metálicos, pantallas en concreto reforzado, encamisado en concreto reforzado, encamisado metálico, platinas metálicas. Sistemas de reforzamiento estructural. Arriostramientos metálicos, pantallas en concreto reforzado, encamisado en concreto reforzado, encamisado metálico, platinas metálicas. Adición de perfiles metálicos. Sustitución estructural total. Soluciones de perfiles metálicos. En este caso encontramos la sustitución total de un entrepiso. Consiste en el corte de las viguetas del mismo, y sustituir el sistema por un entrepiso metálico de mayor ligereza. Este sistema es más rápido de montar que otros. Mediante perfiles metálicos, este sistema se utiliza fundamentalmente en el refuerzo y sustitución de viguetas de un entrepiso. Una opción consiste en mantener la vigueta en su lugar y fijar el acero con tornillos colocados en las zonas comprimidas, y la otra posibilidad es apear permanentemente el entrepiso, colocar viguetas de acero que sustituyan funcionalmente a las originales, y, por último, poner ángulos cada 15 centímetros, que reciben mediante una chapa el peso del forjado superior. Soluciones con elementos de madera. En la situación de tener que sustituir vigas y viguetas de madera, se podrá utilizar un sistema de complementos para aplicar con rapidez materiales de madera sobre otros de madera. Se le conoce como sistema de hangars, percha. Mediante madera, sustitución de un elemento estructural, o parte del mismo, con madera análoga a la existente. Eliminada la parte dañada, se labra la sana en ensamble a tracción o compresión, según el esfuerzo que solicite a la pieza, y se le acopla la pieza de sustitución, con ensamble negativo del anterior. La unión queda asegurada por elementos auxiliares metálicos. Losa de concreto armado sobre el entrepiso de madera, solución empleada con frecuencia cuando la estructura de madera pierde su función resistente y queda colgada de la nueva estructura. Consiste en construir una losa de concreto armado con un espesor entre 10 a 15 cm, y se apoya en los muros. Se aprovecha losa de concreto armado sobre el entrepiso de madera, solución empleada con frecuencia cuando la estructura de madera pierde su función resistente y queda colgada de la nueva estructura. Consiste en construir una losa de concreto armado con un espesor entre 10 a 15 cm, y se apoya en los muros.
Se aprovecha el entrepiso de madera como encofrado. Muchísimas gracias por su atención.